La supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es presentado por Tecnieléctrico. Siempre, siempre damos soluciones. Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Muy buenos días, 21 de mayo de 2021. Son las 6:30 de la mañana. 30 hombres emboscaron al jefe de las FAES en Cabruta y lo asesinaron de varios tiros, dice una nota de Caraota Digital. Sujetos con armas largas y cortas emboscaron y asesinaron al comisionado de la Policía Nacional Bolivariana, José Gregorio Palacios, de 46 años, jefe de Dirección de Investigaciones Estratégicas del Estado Guárico, antiguo FAES, en la población de Cabruta, reseñó Notipascua. Según se conoció por minuta policial, Palacios, en compañía de un grupo de funcionarios, se encontraba estacionado en la calle principal de Cabruta, diagonal al centro de la Policía del Estado, dentro de su camioneta marca Toyota modelo Autana color vino tinto, junto a dos reclusos que habían sido capturados horas antes. Los uniformados fueron interceptados y atacados sin mediar palabras por aproximadamente 30 hombres, quienes al parecer lograron rescatar a los delincuentes. Datos colectados indican que al parecer fue utilizado un francotirador desde la distancia para neutralizar a la comisión. José Palacios resultó herido luego de recibir 2 disparos. Fue llevado hasta un centro médico donde falleció. Mientras, la funcionaria Flores Herrera Daniela Albizay, de 42 años, recibió un disparo en la mano, y el uniformado Rodríguez Peña Johnny Rafael, de 42 años, recibió un disparo rasante en la cabeza. Al cierre de esta nota informativa estaban fuera de peligro. Detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Delegación Municipal Valle de la Pascua, iniciaron las investigaciones. Según versiones de testigos, los que perpetraron el ataque son integrantes de la guerrilla, quienes tienen tomada esta zona de Guárico. Múltiples comisiones policiales y castrenses se movilizaron hasta el lugar con el fin de generar operativos y capturar a los responsables. Otra nota también de Caraota Digital dice: aseguran que guerrilleros fueron los que emboscaron y asesinaron al jefe de las FAES en Cabruta. Según versiones de testigos, los que perpetraron el ataque son integrantes de la guerrilla, quienes tienen tomada esta zona de Guárico. Comisiones policiales y castrenses se movilizaron al lugar con el fin de generar operativos y capturar a los responsables. La guerrilla, le dicen los cabruteños. Por cierto, Cabruta era un sitio donde hace cosa de 40 años, cuando este país vivía otra borrachera petrolera y pensábamos que íbamos a ser ricos para siempre, como cada vez que tenemos una borrachera petrolera, de las cuales siempre solo salimos más pobres y más abandonados. Cabruta se mencionaba como el sitio donde se podía llegar a construir una nueva capital. Lo cierto es que esto no viene a cuento, pero sí viene a cuento decir que cada vez más son las evidencias, o cada vez son más las evidencias de que este país está en poder de bandas criminales. Que 30 individuos se atrevan a asesinar a un jefe de la FAE para rescatar a 2 de sus compañeros con armas largas, con francotiradores, recuerda las peores escenas que se recuerdan de los años más duros del narcotráfico en Bogotá, o del narcotráfico hoy día en México, en los Estados Unidos mexicanos, o en Centroamérica. Ese es el nivel de lo que estamos enfrentando, y aquí lo estamos enfrentando por una razón muy sencilla. Se le dio permisividad, se le dio beligerancia, se le dieron armas a esos grupos, creyendo que se podían controlar desde algunos sectores del poder. Resulta que cuando esos grupos crecen, se hacen incontrolables y empiezan a someter a aquellos que creyeron que los podían dominar. Es un poco la historia también de Hugo Chávez, ¿no? Hubo mucha gente que creyó que
podía dominar a Hugo Chávez, controlarlo, y Hugo Chávez podía ser su monigote. Y bueno, hoy todavía están pagando las consecuencias de esa decisión. Una nota que firma Miguel da Silva en Carauta Digital también dice: descuartizamientos, narcotráfico y secuestros, los estados bajo control del AMPA. En Venezuela, dice, el AMPA sigue ganando terreno ante la mirada a veces inoperante de las fuerzas policiales y militares que se ven superadas en número, armamento y capacidad logística. Con armas de guerra, lanzacohetes, drones y centenares de hombres bajo su mando, Jayco Masacre, un ex efectivo de la Guardia Nacional, siembra cada día el terror en el estado Zulia. Este delincuente ha provocado explosiones dentro de locales comerciales que se niegan a pagar la vacuna de miles de dólares que exige mensualmente por protección. A pesar de ser uno de los delincuentes más buscados de la región, aún no ha sido detenido. Obvio que tiene protectores importantes, al igual que es obvio que la banda del Coqui tiene delincuentes, bueno, sí, son delincuentes, tiene protectores en las esferas del poder. En el estado Zulia dice el intertítulo, los criminales son sanguinarios. Según Luis Isquiel, todos los estados de Venezuela son rehenes de la epidemia de violencia criminal. Hay más de 10 homicidios por cada 100.000 habitantes. Tenemos un país desbordado por los delincuentes. En Zulia los delincuentes son altamente sanguinarios. La banda de los Meleán, los Leal y Jayco Masacre mantienen aterrorizados a los ciudadanos en ese estado, que es un corredor del narcotráfico. Incluso la guerrilla le disputa el territorio a la delincuencia, dice Luis Isquiel. En Miranda reseña Miguel da Silva el caso de el descuartizamiento de estas dos damas en el sector de Cumbo, en Barlovento. En el estado Miranda los delincuentes operan mayormente en la troncal 9 que pasa por Barlovento, el Guapo, Río Chico. Allí lo que se mueve es el secuestro. Los delincuentes someten a sus víctimas y se comunican con sus familiares exigiéndoles una gran cantidad de dinero en efectivo para su liberación. Si la familia se niega a pagar el rescate o denuncia el hecho ante las autoridades, la víctima es descuartizada. Incluso han obligado a decenas de familias a abandonar sus tierras, donándolas al AMPA para evitar ser víctimas de estos descuartizamientos. Sucre, de liderar el turismo a ser uno de los estados más peligrosos, Estado Bolívar, sindicatos mineros, o sea, todo el panorama de las BACRIM en el país se cuenta en este trabajo. Muy delicado el momento que vive este país, muy delicado el momento que vive Venezuela, muy delicada la herencia, la amarga herencia que dejan 22 años de improvisación, 22 años de autoritarismo, 22 años de ignorancia, 22 años de tantas cosas como se puede catalogar a la mal llamada, para desgracia de Simón Bolívar, revolución bolivariana, que le ha manchado el nombre al libertador para siempre, de miles de maneras diferentes. Si esta no hubiera sido la noticia más urgente del día, que lo fue, la noticia más importante es un informe de Provea que documenta solo entre enero y marzo 472 ejecuciones a manos de policías y militares. Yo tengo que volver a recordar a Luis Isquiel, que dice siempre que si fuera por violación de los derechos humanos, Venezuela debería ser uno de los países más seguros del mundo y es uno de los más inseguros. Digo, si fuera porque violar los derechos humanos sirve para hacer una sociedad más segura, pues Venezuela sería uno de los países más seguros del mundo. Y al contrario, es uno de los más inseguros. La ONG Provea, junto al equipo de monitoreo de violencia policial Lupa por la Vida y el Centro Gumilla, de los jesuitas insospechables de ser manipulados, registraron 472 supuestas ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por los cuerpos de seguridad en Venezuela durante los 3 primeros meses del año. Según el conteo, enero fue el mes más violento con 228 casos. El más sangriento fue el procedimiento policial que tuvo lugar el 8 de enero en La Vega, que dejó al menos 23 muertes por presunta resistencia a la autoridad. El municipio Libertador fue el que más presuntas ejecuciones registró en la capital durante enero, con 33 víctimas. El Cuerpo de Investigaciones Científicas y Penales y Criminalísticas, según el registro de Provea, fue el que realizó más presuntas ejecuciones, con 65 durante el primer trimestre del año. La Fuerza de Acciones Especiales, FAES, Grupo Comando de la Policía Nacional Bolivariana, también registró un descenso con solo 56 actuaciones durante el primer trimestre del año. Y esto que le están cambiando el nombre a las FAES, en un lado a
Dirección de Investigaciones Estratégicas, DIE, que bueno, que mucha gente se alarmó por esto porque significa muere en inglés, die, significa muere en inglés, o sea, yo no sé si lo hicieron a propósito, pero si lo hicieron a propósito les quedó muy feo. Bueno, y en otros lados, o yo no sé si finalmente, como alguien les hizo notar lo de DAI, lo cambiaron a División contra la Delincuencia Organizada, DCDO. Ese es el nuevo nombre de la FAE, porque obviamente las FAES están absolutamente rayadas por su letalidad y por su poco apego y por estar mencionadas en los informes de la señora Bachelet y de la misión de verificación de hechos del Consejo de Derechos Humanos, están mencionadas como el órgano que comete más violaciones de derechos humanos en Venezuela. Para Provea, dice, justamente viene esto, para Provea el Estado ha buscado relevar un cuerpo policial con otro, sustituyendo a las FAES por el 6CPC, rayándolas a ambas de paso, ¿no? Se trata de un cambio de cara visible de las actuaciones letales, cambiando un organismo por otro. La violencia de los cuerpos policiales fue más letal en las regiones más pobladas del país como Zulia y la región central. Durante estos 3 primeros meses del año asesinaron a 109 y 107 personas respectivamente. Según la investigación de Lupa por la Vida, entre las dos entidades se ubica el 45,76% de los casos. Luego le sigue Aragua con 47 víctimas. Según Provea, el patrón de la mayoría de las víctimas sigue siendo el mismo: jóvenes entre 18 y 30 años, habitantes de las barriadas populares. Entre los datos recopilados sobre qué partes del cuerpo recibieron las víctimas de los disparos de armas de fuego, las regiones del tórax y la cara fueron las más perjudicadas. Pone mal del estómago leer esto a las 6:30 de la mañana. La verdad nunca es triste, como decía Serrat, lo que no tiene es remedio. Así está Venezuela en la madrugada de este 21 de mayo de 2021. Luego uno está leyéndoles estas noticias y me van a perdonar lo que voy a decir, pero estoy leyendo el chat de YouTube y de verdad no sé qué me pone más enfermo el estómago. Si las noticias o las estupideces y la frivolidad con la que alguna gente sigue asumiendo el país en el que vive. Titulares de la mañana: RCR 750M, Jaime Nestares en la dirección de la estación, Marilia García en la producción, César Arteaga en los controles, quien les habla, Pedro García Otero, hacemos este programa. Por segundo día consecutivo, Saab afirma que Venezuela coopera con la Corte Penal Internacional. Parece un poco preocupado Tarek William Saab de lo que pueda decir la Corte Penal Internacional y parece bastante más preocupado de cómo lo puede afectar a él en lo personal. Yo no creo que él esté actuando solo. Yo les recomiendo que busquen un análisis que escribió Pedro Benítez sobre el miedo que le tiene, lo escribió en Al Navío, sobre el miedo que le está demostrando el régimen a lo que le puede venir con la Corte Penal Internacional. Pero yo veo algunos funcionarios más preocupados que otros y bueno, obviamente Saab tiene que estar muy preocupado por una posible sentencia que ordene el inicio de una investigación contra el Estado venezolano, porque él llegó a la Fiscalía en 2017 justo en el momento en el que las violaciones de derechos humanos en este país se volvieron pues ya abiertamente una política de Estado. El fiscal Tarek William Saab informó este jueves que entregaron un cuarto informe ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional como muestra del compromiso de la administración de Nicolás Maduro por colaborar con esta instancia jurídica internacional. En este último documento hemos presentado la actualización de las causas sobre las que ya se ha suministrado información en informes precedentes. Destacamos nuevamente que el Estado venezolano trabaja completamente a ciegas en su rendición de información a la Fiscalía de la CPI, puesto que no ha recibido notificación oficial por parte de este órgano respecto a los hechos que están bajo investigación. Hasta la hermana del señor El Aizami la cambiaron como embajadora de Venezuela ante la CPI para poner a alguien de más entidad, de más peso jurídico. Están realmente preocupados con lo que pueda venir. El fiscal destacó que en este informe, además de brindar detalles más extensamente de algunas causas que se presume están bajo revisión, se detallan avances en materia legislativa y de renovación de las instituciones.
Nosotros fijamos posición verbal y escrita sobre el caso de Venezuela, donde se persiguen y se castigan las violaciones de derechos humanos. En esta ocasión se documentan dos importantes cambios que afectan al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y a la Dirección General de Contrainteligencia Militar relativos a la nueva adscripción de dichos servicios y su reestructuración. Se los pasaron al Ministerio del Interior para no rayar a la vicepresidencia, hay que decirlo. Resaltó que el Ministerio Público y las autoridades de la administración de Nicolás Maduro van a continuar proporcionando a la Fiscalía de la CPI todos los datos y pruebas que demuestran la voluntad de procurar una tutela judicial efectiva a todos nuestros ciudadanos. Y el Ministerio Penitenciario coordina traslado de presos desde el SEBIN y la DGCIM. La ministra para el Servicio Penitenciario, Mirelis Contreras, informó que se iniciaron las coordinaciones para recibir en cárceles nacionales a privados de libertad recluidos tanto en la Dirección General de Contrainteligencia Militar como en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Se trata de un decreto presidencial que debe cumplirse y por eso ya estamos preparando los detalles para recibir a estos privados de libertad, declaró a Últimas Noticias la ministra Contreras. La semana pasada el presidente Nicolás Maduro emitió un decreto, por cierto, un decreto que solo se conoció esta semana, donde ordena al DGCIM y el SEBIN, a la DGCIM, la dirección, y el SEBIN, transferir la custodia de los presos al servicio penitenciario. Vamos a empezar con la región capital, adelantó la ministra, quien aclaró que para el traslado de esos privados de libertad a cárceles nacionales tienen que cumplirse ciertos requisitos. Los vamos a distribuir por jurisdicción territorial, tratando de que estén ubicados en la entidad donde tienen abierto su expediente. Mientras tanto, la mayoría de los presos políticos de Carabobo ya han sido trasladados a diferentes cárceles. ¿Cómo que se llama la señora? La nueva ministra de Asuntos Penitenciarios. Ya, para recordarlo, porque se me olvidó el nombre. Contreras es el apellido. Mirelis Contreras. Mirelis Contreras se llama. Bueno, señora Contreras, usted dice que van a empezar por la región capital, pero ya se les están adelantando en Carabobo. Mayoría de los presos políticos de Carabobo trasladados a diferentes cárceles son procedimientos que se realizan sin notificar a la defensa y que no mejoran las condiciones de reclusión de los presos políticos. En procedimientos llenos de vicios, así se han dado los traslados de la mayoría de los 21 presos políticos de Carabobo, cuya defensa y en algunos casos ni el tribunal han sido notificados de esta medida. Pero ya no es algo nuevo. Antes del decreto 4.610 de la Gaceta Oficial 42.125, que ordena al SEBIN y a la DGCIM transferir el ejercicio de custodia de los presos al Ministerio Penitenciario, esas acciones se ejecutaban. La ilegalidad parece ser la norma. Esto vulnera el Código Penitenciario porque se hace por resolución presidencial y violenta la norma al no notificar a la defensa, a los abogados ni al tribunal del traslado, y eso es irregular, aseguró el coordinador del Foro Penal en Carabobo, Luis Armando Betancourt. En cada traslado impera la incertidumbre de los presos políticos. Ellos desconocen a dónde los llevan y las causas de esa acción, por lo que se vulneran sus derechos humanos. Se siguen vulnerando sus derechos humanos. Y en un bloquecito de elecciones, Últimas Noticias nos trae esta sorpresita: el 60% de los legisladores y concejales se elegirán proporcionalmente. El presidente del Consejo Nacional Electoral, Pedro Calzadilla, informó que tras realizarse la reunión del directorio se decidió pues, así, cambia la norma electoral, se decide en un directorio, no se consulta y ya, es hecho. Que el 60% de los legisladores estadales y concejales a elegir el venidero 21 de noviembre sean aplicando el método de la proporcionalidad. En declaraciones ofrecidas desde la sede del máximo ente comicial del país, Calzadilla señaló que esto ratifica la sentencia emitida el pasado 5 de junio de 2020 por el Tribunal Supremo de Justicia, donde instaba la adopción de cargos a elegir bajo el esquema de 60% de proporcionalidad y 40% de nominalidad. Y solo recordarles que gracias a eso, y tomando como buenas, que yo no creo que sean válidas ni mucho menos, pero tomando como buenas las cifras de la elección, supuesta elección, de la Asamblea Nacional en diciembre de 2020, que le prometieron a los alacrancitos que la proporcionalidad los iba a ayudar. Bueno, resulta que no, con 60% de los votos a favor, el PSUV obtuvo 92% de los escaños. Les hacen trampa y ellos siguen. Falcón, Brito, Bertucci, Parra y Gutiérrez presentan alianza unitaria para el 21 de noviembre. Alianza Democrática. Ahí están las siglas de COPEI, Voluntad Popular, AD, pero ninguno de ellos son la Voluntad Popular verdadera, ni el COPEI verdadero, ni el AD verdadero.
El dirigente Bernabé Gutiérrez, quien fue beneficiado por el Tribunal Supremo de Justicia y le otorgaron la dirección del Partido Acción Democrática, presentó al país un acuerdo de alianza perfecta para las elecciones regionales del 21 de noviembre. La alianza, que involucra a los partidos de Timoteo Zambrano, Luis Parra y José Brito, Henry Falcón, Javier Bertucci, irá a las elecciones bajo el lema Compromiso por el Cambio. Gutiérrez, en su cuenta de Twitter, publicó un comunicado con la noticia de que lo que prometemos lo cumplimos. La mayoría de estos partidos políticos han sido acusados de tener alguna vinculación con la administración de Nicolás Maduro, como es el caso de Parra y Brito, quienes lideran el Partido Primero Venezuela. Estos fueron acusados por la oposición venezolana de haber sido comprados por Alex Saab, quien se encuentra en Cabo Verde, acusado de lavado de activos por Estados Unidos. Incluso hay partidos que aparecen en la Alianza Democrática cuyas directivas fueron impuestas por el TCJ, como es el caso de Acción Democrática, Voluntad Popular y COPEI. Para cerrar este bloque, dos informaciones internacionales. Una que reza drama en Marruecos. Un niño trató de llegar a Ceuta flotando entre botellas de plástico. Un niño migrante llorando utilizó botellas de plástico para mantenerse a flote durante un intento desesperado de llegar a un enclave español. Las imágenes captadas el miércoles muestran al joven llorando mientras remaba a la orilla y se aferraba a una boya rodeado de botellas de refresco flotantes sujetas a su cintura. El niño es una de las miles de personas que intentaron cruzar desde Marruecos a la ciudad española de Ceuta esta semana, después de que los africanos retiraran deliberadamente a los guardias fronterizos y permitieran una estampida para hacer una señal política. Por cierto, esa imagen que es terrible de ese niño llorando y flotando en el mar, que se va a convertir en una de las tantas imágenes icónicas del drama migratorio que significa el mar Mediterráneo. Bueno, eso que pasó en Ceuta en días recientes se está repitiendo en este momento en vivo en Melilla, en el otro enclave español en el norte de África. Y para cerrar este bloque, que esto sí es importante, Israel y el grupo terrorista Hamas aprobaron un cese al fuego en Gaza. Después de intensas negociaciones diplomáticas, Israel y Hamas, el movimiento islamista en el poder en la Franja de Gaza, aprobaron este jueves por la noche un acuerdo de alto al fuego bajo mediación egipcia para poner fin a su enfrentamiento más sangriento en años. Durante el día corrieron rumores de tregua que finalmente desembocaron en un acuerdo de cese de hostilidades que entrará en vigor a las 2 horas locales del viernes. 23 GMT del jueves, es decir, 4 horas menos para nosotros. Esto entró en vigencia a las 19 hora de Venezuela, a las 7 de la noche hora de Venezuela, después de una decena de días de enfrentamientos que dejaron al menos 232 muertos en el lado palestino y 12 en Israel. Vamos a la publicidad. Tecnohospitalaria, en insumos médicos para clínicas, pacientes o lo que ustedes necesitan, todo lo tenemos en Tecnohospitalaria, donde tenemos el concentrador de oxígeno Dinarex, que le ofrece a usted concentraciones de oxígeno de hasta 5 litros por minuto, independientemente de la cantidad de litros que usted le esté dando al paciente, hasta 5 litros por minuto. Este aparato está a un precio insuperable, un precio que no tiene competencia, y usted puede ubicarlo entrando a www.tecnohospitalaria.com o seguirnos en Instagram como @tecnohospitalaria o llamarnos al 0212-919-9549, porque en Tecnohospitalaria innovamos para servirle y tenemos todo lo que usted necesita para combatir el COVID-19. Y hablarles también de Tecnieléctrico, porque en reparación de equipos de refrigeración comercial, de neveras, de su casa, de aires acondicionados, de descodificadores, de microondas, de televisores, todo puede volver a funcionar si usted lo pone en las manos de nuestros técnicos competentes, que le ofrecen revisión sin costo, garantía sobre el trabajo, respaldo de una empresa y los repuestos para que usted, como siempre le digo, no tenga que andar sabaneando por ahí los repuestos que están tan complicados de conseguir. Llámenos al 0412-806-2591. Síganos en Instagram como @Tecnieléctrico, porque en Tecnieléctrico siempre damos soluciones. Venezuela vuelve a registrar más de 1.000 nuevos casos y 19 fallecidos por el virus. Zulia vuelve a ser la entidad con mayor número de contagios. El número total de casos oficialmente en Venezuela es de 218.000. Yo estoy seguro que, como dice la OMS, el número de casos y de muertos, no solo en Venezuela, sino en todo el mundo, lo acaba de decir la OMS hace pocos minutos, el número de muertos en el mundo entero es 2 o 3 veces el número oficial. El número de muertos en Venezuela debe ser 5 o 6 veces el número oficial, según los análisis que hace la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales.
Para preocuparse, la cepa brasileña está presente en el 90% de los casos de COVID-19 en Venezuela. Desde abril de 2021, prácticamente todos los estados presentan la variante brasileña, confirmó la doctora Flor Pujol, directora del Laboratorio de Virología Molecular del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, al explicar este 90% de referencia, aún con estudios en proceso en Zulia y Táchira. La culminación de los mismos será entre mediados y finales de mayo, cuando se dé la data oficial. La Conmebol anuncia que Colombia ya no será sede de la Copa América 2021 y rechaza su solicitud de aplazarla. La entidad señaló que en los próximos días dará a conocer dónde se realizarán los partidos que debían disputarse en Colombia. Supuestamente ahora asumirá por completo, y ante las protestas que vive Colombia, asumirá por completo Argentina el máximo torneo suramericano de fútbol. Zara se va de Venezuela tras cerrar las 5 tiendas que quedaban. La reconocida cadena de moda española Zara decidió cerrar las 5 tiendas que le quedaban en Venezuela. Los encargados de los locales se ocuparon en las últimas horas de deshacer el logo que identificaba la línea de sus fachadas. Lo mismo ocurrió con Bershka y Pull&Bear, también pertenecientes al grupo que fundó Amancio Ortega. Y estos son coletazos del caso Plus Ultra, el señor Camilo Ibrahim, según se comenta, y de, que era el que tenía la representación para Venezuela de la firma Zara. Un funcionario, eso es lo que se dice por ahí, un funcionario de la FAES muerto y dos delincuentes abatidos, dejó enfrentamiento dentro de una camioneta de pasajeros en Artigas. Keyson Moreno estaba a bordo de una unidad de transporte público cuando unos asaltantes subieron al autobús e informaron a los pasajeros que entregaran sus pertenencias porque se trataba de un atraco. Una vez que los sujetos empezaron a quitarle las pertenencias a los pasajeros, el funcionario tomó su arma de reglamento y le dijo a los delincuentes que bajaran las manos. Sin embargo, los sujetos desenfundaron un arma de fuego y se generó un intercambio de disparos dentro del autobús. El policía logró abatir a los delincuentes, pero resultó herido de gravedad. Honor a Keyson Moreno, que murió en el cumplimiento de su deber. Y para cerrar, hallan el cadáver de un artista plástico tachirense atado y amordazado dentro de su vivienda. José Antonio Sánchez Pulido, de 64 años de edad, era un reconocido pintor, escultor y poeta tachirense, y su muerte mantiene al gremio cultural consternado, según reseñó el portal Táchira Noticias. En la quinta faltaban algunos objetos de valor, los cuales dan indicios de que el móvil del hecho se trata de un robo. Esto ocurrió en la Quinta Liz, ubicada en el sector Las Lomas, municipio de San Cristóbal, estado Táchira, el miércoles 19 de mayo. Así termina Titulares de la Mañana de este 21 de mayo de 2021. Que este día sea lo que ustedes esperan de él. Si Dios quiere, nos volvemos a encontrar el lunes. Que tengan buen fin de semana. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Este programa fue presentado por Tecnieléctrico, siempre damos soluciones. Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia.